Vamos a comenzar a realizar este ejercicio, bueno, un ejercicio un poco más sencillo que el anterior. Si recuerdan, el anterior era 4 por 4. O sea, eran 4 variables, 4 restricciones. Para que nos dé tiempo de revisar el ejercicio completo por las dos vías, método gráfico y método simplex, vamos a utilizar un sistema más sencillo, uno de 2 por 2. Tranquilo, no te apresures. Entonces, partimos. 1. Problema verbalizado. Una empresa de cervezas quiere determinar el nivel de producción semanal óptimo que maximiza su nivel de ganancias. Produce dos tipos de cerveza, cerveza tipo X, que es clara, y Y, que es cerveza oscura. Mide su producción en lotes de litros, de miles de litros. Esa es la unidad de medida. La producción de cada tipo de cerveza implica diferente costo de producción unitario por cada lote de 1000 litros. La producción de cada tipo de cerveza implica un diferente nivel de demanda de trabajadores involucrados para operar la maquinaria durante el proceso productivo. Hasta ahí el planteamiento del problema. Vamos a definir entonces el tabulado de datos y variables. Tabulado de datos y variables. ¿Qué teníamos? Variables de decisión, 2. Cerveza clara o cerveza oscura. ¿Sale? El empresario también nos dice, tenemos una disponibilidad máxima de recursos en cuanto a recursos financieros, monetarios y personal contratado. Disponibilidad máxima de recursos es de 1000 unidades monetarias por lote de 1000 litros en pesos. Personal contratado, 15 trabajadores. Tenemos, por lo tanto, también que la ganancia unitaria para la cerveza clara y para la cerveza oscura por lote de 1000 litros es de 5000 pesos para la clara, 3000 pesos para la oscura. Costo de producción para la clara 500, costo de la oscura 200. Ya desde aquí ya comenzamos a entender lo que es mi sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones aquí ya lo tenemos. Es Zmax porque queremos maximizar. Maximizar ganancia, entonces necesito las ganancias unitarias. Zmax 5000X más 3000Y. Tenemos ¿cuántas restricciones? 1, 2 restricciones de carácter productivo. La restricción de capital y de mano de obra. El empresario puede usar o no el 100% de su recurso monetario, su recurso en mano de obra. Por lo tanto, tenemos el signo menor o igual que. Menor o igual que. Del lado derecho de la desigualdad tenemos el stock o la disponibilidad de recursos. 1000 y 15. 1000 y 15. Y del lado contrario de las ecuaciones de las inecuaciones de restricción tenemos 500, 200, 500, 200 y 3 y 5. 3 y 5. Si ustedes recuerdan, necesitamos también lo que es las restricciones de no negatividad o las restricciones lógicas. Hasta ahí, mi planteamiento del problema y la construcción de mi sistema de ecuaciones. Eres grande, Drake. Ahora vamos a comenzar por el método gráfico, pero ahora sin GeoGebra o con GeoGebra. Al final y al cabo, ¿qué es lo que ustedes hicieron con el software, con GeoGebra? Punto número 1, tenemos mis inecuaciones originales o mis desigualdades, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Formalizar las ecuaciones, es decir, cómo plantear estas restricciones como igualdades. Lo hago de manera directa, nada más. Como estamos viendo método gráfico, pues entonces es un poco más sencillo, ¿vale? No tenemos que ver con matrices en este momento. Es de manera directa. Formalizamos las ecuaciones. En automático, 500x más 200y igual a 1000. 3x más 5y es igual a 15. Ya, dimos el primer salto. Segundo salto, despejar y. Despejar y, porque acuérdense, en un sistema XY, es decir, a dos ejes, ¿no? Plano cartesiano, X es la variable independiente y Y es la dependiente. Por lo tanto, despejamos la variable dependiente. Despejamos Y. Y, por lo tanto, con esta transformación ya como igualdad, ya podemos encontrar su valor. Ya podemos encontrar su valor. Y va a ser igual a, en este caso,
igual a 5 menos 5 medios de x, que es igual a 1000 sobre 200 menos 500 sobre 200 de x. Lo hacemos también para la segunda restricción. Despejamos y. Y es igual a 15 sobre 3 menos 3 sobre 5x. El valor por entonces ya simplificado, o más bien la ecuación de y ya simplificada es y igual a 3 menos 3 quintos de x. Si se dan cuenta, como tenemos un sistema de dos variables y estamos despejando la variable dependiente, pues lo que obtenemos es la variable dependiente en función de la independiente. Lo simplificamos a la máxima expresión y a partir de ahí, ¿qué es lo que obtenemos? Ya que simplificamos aquí, podemos hacer la igualación, ¿no? La equivalencia. Si y fuera 0, ¿cuánto sería x? ¿No? O viceversa, si x fuera 0, ¿cuánto sería y? Si x fuera 0 para la primera restricción, para la restricción de capital, si x fuera 0, lo único que hacemos es sustituir en la ecuación ya despejada y simplificada. Y igual a 5 menos 5 medios por 0, por lo tanto y sería igual a 5. Para todo x igual a 0, y va a ser igual a 5. Si y por el contrario fuera 0, entonces x sería igual a 2. Lo único que tenemos que hacer es la sustitución de los elementos en mi ecuación simplificada. Es técnicamente lo que ustedes estaban haciendo cuando obtenían la gráfica en igualdad en GeoGebra. Porque ¿qué es lo que obtienen aquí? ¿Qué es lo que obtienen aquí? Obtienen aquí los cruces de esta recta, que es mi restricción, con los ejes X y Y. Por lo tanto, también pueden conocer su pendiente. Por lo tanto, ya conocen su dimensión, sus características de esta restricción. Hacen lo mismo con la otra, la restricción de mano de obra. Entonces teníamos en desigualdad, transformamos en igualdad, despejamos la variable dependiente en función de la independiente, obtenemos por lo tanto las coordenadas donde cruza con los ejes y por lo tanto, ¿qué es lo que pueden hacer? Ustedes ya con esta información construir mi polígono de factibles soluciones. Wow. Es lo mismo que hicimos con GeoGebra, pero ahora lo estamos haciendo pues a mano. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los cruces que nos daba estas combinaciones para X, para Y, para cada una de las dos restricciones. La restricción de mano de obra y la restricción presupuestal de mi sistema. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos aquí? Cuando X es igual a 0, Y va a ser igual a 5. Esta es la restricción 1, restricción 2. Una es presupuestal y otra es de mano de obra, ¿vale? Pero tenemos para todo X igual a 0, Y va a ser igual a 5. X igual a 0, Y va a ser igual a 5. Para todo Y igual a 0, X va a ser igual a 2. Eso me construye una primera recta de las que tenemos, que era aquí 5, 0 y mi otro elemento, igual 0, 5, 2, 0. 3, 0, 0, 5 son nuestras dos restricciones. Incluso aquí lo que también estamos presentando es las simplificaciones de mi variable dependiente e independiente, que teníamos que Y es igual a 5 menos 5 medios de X. Entonces, esta recta corresponde a la restricción tipo 1. Esta recta, que es Y igual a 3 menos 3 quintos de X, 3 menos 3 quintos de X, es la restricción 2. Pero fíjense, realmente lo que tenemos aquí son las rectas, no el polígono. ¿Qué nos falta para cerrar este polígono?
las restricciones de no negatividad. Las restricciones de no negatividad es que todo x debe ser mayor a 0, todo y debe ser mayor o igual a 0. ¡Felicidades! Han obtenido su polígono de factibles soluciones. Este muchacho me llena de orgullo. Ahora lo que necesitan es determinar los valores óptimos del sistema. Los valores óptimos del sistema, acuérdense que ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran? Bueno, primero tenemos que pues visualizar la función objetivo en cada uno de los vértices de mi polígono. Si yo ya tengo pues la construcción de este polígono, yo ya puedo saber que tiene al menos 4 vértices, ¿no? Tiene uno en 0,0, tiene uno en 0,3, tiene uno en 2,0 y tiene un último aquí en este cruce. Pero bueno, podemos continuar. Para que determinemos el valor óptimo del sistema, tenemos nuevamente, pues, bueno, de hecho ya lo teníamos un poco avanzado, pero quiero recordárselos. Primero teníamos las desigualdades, las transformamos en igualdades, despejamos la variable dependiente en función de la independiente, la simplificamos a lo máximo, pero ahora tenemos que determinar x óptimo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se logra determinar un valor óptimo respecto a dos ecuaciones? Bueno, es donde intersectan, ¿no? Donde se equilibran en conjunto. Ustedes lo han visto en sus ejercicios de microeconomía, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la función de la restricción 1, la función de la restricción 2, ya en términos simplificados, ya sabíamos que estaba y en función de x, igualamos, por lo tanto y es igual a y, las dos ecuaciones se igualan, y entonces encontramos el x óptimo. Lo único que tenemos que desarrollar es esta igualdad, la igualdad que nos da la condición de equilibrio, o nos da la condición de intersección de las dos rectas que constituyan nuestras dos restricciones principales en el sistema. Porque fíjense, recuerden ustedes un poco de microeconomía. Ejemplo, nada más para darles un tip. ¿Qué es lo que prefiere el consumidor? ¿Consumir canastas de bienes balanceadas o canastas de esquina? Canastas de esquina, no, por supuesto. El consumidor gusta de combinaciones de factores. Entonces, desde ahí podemos tener un tip en que vamos a encontrar, en este caso, nuestro nivel máximo de ganancia en donde intersectan las dos rectas, no necesariamente en una esquina u otra. Continuamos. Una vez que yo ya obtuve mi valor óptimo de x, que partía de la igualación de las restricciones en y, obtenemos x, simplificamos, y ahora determinamos el valor y, y óptimo. ¿Cómo se obtiene y? Y óptimo, sustituyendo x óptimo en la función de y. En este caso, obtuvimos que el equilibrio, la convergencia entre las dos restricciones, se tiene en un valor x 1.052. Por lo tanto, 1.052 se sustituye en la ecuación simplificada de y, que es y igual a 5 menos 5 medios de 1.52. Por lo tanto, y óptimo va a ser 2.368. De igual manera, si ustedes gustaran verificar que están bien hechos los cálculos, pueden obtenerlo mediante la sustitución del mismo valor óptimo de x en la segunda restricción de y. Lógicamente, esto me va a dar el mismo valor en y x porque son resultado de la igualación de ambas ecuaciones. Esto se puede entender como una demostración, como una revisión, como una comprobación, ¿sale?, de que el equilibrio existe. En dado caso de que no fueran iguales, habría un problema de estimación en algún momento
y por lo tanto tendrían que revisar. ¿Cómo obtenemos el valor máximo o mínimo del sistema? No lo sé, tú dime. Que era el siguiente punto. Si yo ya tengo X y Y óptimos para obtener el valor máximo del sistema, ¿qué tengo que hacer? Sustituir los valores X y Y óptimos en la función objetivo. La función objetivo era Zmax 5000X más 3000Y. Por lo tanto, mi sustitución es Zmax 5000 por 1.52 más 3000 por 2.368. Por lo tanto, yo ya he logrado el valor máximo de ganancias para el sistema empresa. Y sé exactamente qué tamaño de lote necesita semanalmente en miles de litros producir para obtener esa ganancia máxima. Ahora, una pregunta, ¿no? Una pregunta que siempre es importante responder. ¿Se están ocupando el 100% de los recursos productivos? ¿Sí o no? Si yo hago la sustitución de mis valores óptimos, que era 1.052 y 2.368 en las restricciones y obtenemos una igualdad, significa que el 100% de los recursos productivos se están empleando en el sistema. Si yo tuviera una producción menor al valor en el stock, en este caso en el stock presupuestal o en el stock de mano de obra, significaría que no estoy haciendo uso del 100% de mis recursos. Significa que económicamente, si yo tuviera recursos libres en mano de obra, pues digámoslo así, podría también prescindir de ese trabajador. O si yo tuviera recursos monetarios sin ocupar, yo podría entonces mandar ese recurso en líquido, mandarlo a un producto financiero, y ese producto financiero me podría generar intereses. Entonces también es una forma en la que yo puedo evaluar si estoy ocupando mis recursos al 100% y si no, ocuparlos en otra cosa. Interpretación de resultados. Ya los resultados que hemos visto en este sistema. ¿Sale? Último punto. Sean los siguientes valores óptimos del sistema. Zmax 12369, X igual a 1.052 y Y 2.368, y se está ocupando el 100% de los recursos productivos, se tienen las siguientes recomendaciones para el empresario. El nivel de producción óptima semanal que maximiza su nivel de ganancias dadas sus condiciones actuales es producir 1.052 miles de litros de cerveza clara semanalmente. Porque es importante conocer la interpretación. No se trata nada más que ustedes obtengan en 1.052, sino que entiendan y expresen de manera correcta qué significa. El planteamiento del problema nos había dicho que era para producir miles de litros, lotes de miles de litros de cerveza semanalmente. No es mensual, no es quincenal, no es diario. Son lotes de miles, por lo tanto, un valor óptimo de 1.052 son 1.052 miles de litros. ¡Aguanté! De igual manera, producir 2.368 miles de litros de cerveza oscura semanalmente. Y, dadas sus restricciones de carácter tecnológico actuales, fíjense, eso es importante, tecnológico actuales, tanto costos de operación como presupuesto, como personas contratadas, la producción de este nivel XY, es decir, 1.05, 2.36, le va a generar una ganancia máxima de 12,369 pesos semanales. Entonces, fíjense, tenemos los niveles de producción semanales en miles de litros y por lo tanto ustedes incluso podrían con esto realizar un programa de producción no solo semanal, sino mensual, anual, etcétera. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la unidad de medida.
Ahora, el último detalle, se está ocupando el 100% de los recursos productivos. Como el nivel de la producción se encuentra sobre la frontera de las posibilidades de la producción, se presume que la selección de este nivel productivo no presenta recursos ociosos. Ocupar el 100% de los recursos significa no tener recursos ociosos, por lo tanto, estoy siendo eficiente, estoy ocupando todos mis recursos, por lo tanto, puedo continuar la operación sin problema.